Bueno, pues muy buenos días, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario y urgente que hemos convocado con el objetivo de intentar aprobar dos puntos que, por los diferentes motivos que vamos a indicar en los próximos momentos, pues hemos tenido que convocarlo con carácter de urgencia y que son necesarios que lo aprobemos en el menor tiempo posible. A no ver dictamen de la comisión informativa, pues directamente vamos a pasar los dos primeros puntos, que es la declaración de urgencia. Hay que votarlo y después, seguidamente de esto, pues procederemos al debate de los dos puntos con el tiempo como en cualquier otro pleno ordinario. Quiero, en este caso, agradecer a todos los miembros de la corporación, puesto que al ser un pleno extraordinario y urgente, por supuesto, no es una fecha que normalmente o de forma ordinaria están previstas en el calendario de todos los concejales. Así que, como decía, agradeceros pues que no hayáis puesto, por supuesto, ningún tipo de problema y que estéis aquí todos presentes. Así que vamos a pasar al punto número 1, que es la declaración de urgencia del punto número 3, que es relativo a la aprobación provisional del proyecto de innovación al PGO de COIN en el área de reforma interior, ámbito SUPI 1, documento de aprobación provisional de enero de 2022. Señor Jiménez, si primero sería, por lo que es la declaración de urgencia, explicar por qué traemos este punto de manera urgente al Pleno. Micro. Traer el punto por urgencia se debe porque el próximo día 18 se reúne la Comisión de Territorial de Ordenación del Territorio para llevar a lo que es la aprobación provisional, definitiva, del SUPI 1. Entonces, debido al poco corto espacio de tiempo que hay y que probablemente la próxima comisión se pueda dilatar diversos meses, hemos visto necesario traerlo lo más pronto posible, ya que el último informe que recibimos fue del día 4 de marzo. Entonces nos avisaron de la posibilidad de llevarlo este próximo día 18, por ello traerlo hoy de manera urgente para así agilizar y poder facilitar lo más pronto posible lo que es el desarrollo de la SUPI 1. Vale, pues en este caso procederemos primero a la votación, la inclusión por urgencia de este punto. ¿Votado a favor del mismo? Vale, pues se aprueba por unanimidad. Si les parece, creo que lo más lógico, para que todos tengan una relación, pasamos al punto número 3 del orden del día, donde se refiere a este punto, el SUPI 1, y después explicamos la motivación de la urgencia y el punto siguiente, que es el del convento, que sería el 2 y el 4. Creo que tiene más lógica. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer públicamente tanto a los servicios técnicos jurídicos de urbanismo, así como al área de secretaría, por el trabajo llevado a cabo y poder traer hoy a pleno de manera urgente este punto, contando para ello con muy poco tiempo. El traer de manera urgente, como he mencionado, la aprobación provisional de la innovación del PGO de COIN del ámbito SUPI 1 se debe a que el próximo día 18 de este mes se celebrará la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Para ello, el Servicio de Urbanismo de la Delegación debe de tener para el día 11, o sea, pasado mañana, la documentación remitida por este Ayuntamiento que llevarán a la comisión mencionada. Informados que la siguiente comisión podría demorarse varios meses, se ha entendido necesario y urgente celebrar este pleno extraordinario una vez que el pasado viernes día 4 se recibió el documento de medio ambiente, de calidad del aire, y así poder completar por parte del Ayuntamiento el expediente. Recordar que la innovación tiene como objeto el cambio de clasificación de suelo urbanizable sectorizado a suelo urbano no consolidado. Se subdividirá en 3 unidades de ejecución: UE Low 1, UE Low 2 y UE Low 3, con 4.390, 10.134 y 41.066 metros cuadrados respectivamente. La primera se desarrollará mediante proyecto de urbanización y reparcelación, la segunda con estudio de detalle, proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación, y la última lo conforma a lo dispuesto en el artículo 105.5 de la LOUA, de mejora de infraestructura, servicios y equipamiento preexistentes y reparto de cuotas, o sea, mediante un plan especial de mejora urbana. Cuenta con informe ambiental estratégico por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca con fecha de abril de 2019,
por el que se considera que la citada innovación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente. La innovación se aprobó inicialmente en pleno de octubre de 2019, con sus correspondientes publicaciones e información pública. Se aprueba en pleno de octubre de 2020 el proyecto de valoración de impacto de salud, quedando el mismo integrado en la propia innovación del PEGOU, del Área de Reforma Interior, ámbito SUPI 1, y habiendo sido desestimada la alegación presentada durante el periodo de información pública por la Mercantil e Distribución Redes Digitales. Se envía a la Secretaría de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de la Delegación Territorial de Málaga el expediente administrativo y documento técnico, debidamente diligenciado, constituido por el proyecto de innovación, el proyecto de valoración de impacto de salud, a fin de recabar el informe de evaluación de impacto de salud por parte de la Consejería de Salud y Familia, como paso previo a la aprobación con carácter provisional de la innovación por el Pleno Municipal. Se emite informe de evaluación de impacto de salud con fecha 14 de febrero de 2021, en el cual se concluye que la innovación del PEGOU de Coín sobre el área de reforma interior SUPI 1 no va a generar impactos significativos en la salud. Con fecha 29 de abril de 2021 se aprueba en pleno con carácter provisional la innovación del SUPI 1 en el que han sido integrados los distintos informes sectoriales, así como el estudio acústico contemplados en el informe ambiental estratégico emitido con fecha 11 de abril de 2019 por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Con fecha 22 de octubre de 2021, por parte de la Delegación Territorial en Málaga, de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, se emitió informe de requerimiento donde se hacía constar la necesidad de subsanar una serie de deficiencias de carácter estrictamente urbanístico. Con fecha 25 de enero de este año, 2022, se presentó en el Ayuntamiento el documento técnico por la Mercantil Maderas Menur, que incluye y subsana las deficiencias que requirió la Consejería, las cuales, como se ha mencionado, no se consideran sustanciales y tampoco afecta a los informes sectoriales emitidos en el transcurso de la tramitación del expediente, modificando el documento aprobado provisionalmente en sesión plenaria de 29 de abril de 2021. Este documento subsanado, en el cual se incluía un estudio acústico, fue remitido a la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme se requería por dicha delegación, según consta en su informe ambiental de fecha 11 de abril de 2019, para que se pronunciara la misma a este respecto. Se ha recibido informe favorable el pasado viernes 4 de marzo por el Departamento de Calidad del Aire de dicha consejería, tal y como se mencionó al principio. Consta en el expediente el resto de informes sectoriales emitidos por las delegaciones territoriales, así como los informes de los técnicos municipales. Por ello, se propone aprobar provisionalmente el proyecto de innovación al Plan General de Ordenación Urbana de Coín, sector SUPI 1, en el cual han sido integrados los distintos informes sectoriales, estudio acústico y el documento, dando respuesta a los requerimientos del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, de fecha 22 de octubre de 2021, y remitir el documento técnico debidamente diligenciado a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación definitiva en conformidad con los artículos 31, 32, 33 y 36 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, la LOUA. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? Sí, señor García. Buenos días, miembros de la corporación, vecinos de Coín. Bueno, respecto a este punto, yo creo que no ha cambiado nada en absoluto la argumentación que planteamos en su día al respecto de este tema. Nuestro voto, ya adelanto que volverá a ser igual que en ocasiones anteriores, contrario, y las razones son exactamente las mismas que planteamos en su día. En primer lugar, porque estamos en contra de que las innovaciones se utilicen de la forma que se le está dando uso. En realidad, las innovaciones, como siempre hemos defendido nosotros, deben producir justifican su excepcionalidad
en base a que se produzca un beneficio neto y claro para toda la ciudadanía. En este caso en particular, el beneficio, desde luego, es para el municipio porque cierra en falso un problema que viene ya de muy largo, pero pensamos que quien más se beneficia es el ayuntamiento, que se quita un problema de encima. Y luego en las cuestiones técnicas hay en las justificaciones hay un montón de circunstancias que, digamos, no se pueden cumplir porque no son viables en la actualidad después del paso de tantos años y el desarrollo que ha tenido el polígono, y pensamos que eso tampoco justifica el que nuestro voto sea favorable. Por otro lado, también esta iniciativa ha partido, como en otras ocasiones, una innovación en base a una iniciativa que es privada, cuando pensamos que eso tenía que haber sido, en cualquier caso, una innovación planteada de oficio por el propio ayuntamiento. Y además, aquí se unen varias cosas. En primer lugar, se une, digamos, la voluntad de un propietario de desarrollar una zona con la problemática de las naves ya existentes, que están en una precariedad jurídica importante, y todo eso se mete en un saco y se resuelve con una única innovación. Pensamos que eso tampoco es lo más adecuado. Y luego, aparte, hay un tema que pensamos que eso ni se ha justificado ni se podrá justificar ya, simplemente se asume y ya está, y es que el techo máximo que permitía el PGU eran de 27.700 metros cuadrados, si yo no recuerdo mal, porque tampoco hemos podido volver a entrar en detalle en toda la documentación por el tema de la urgencia, pero aún en la actualidad y sin que se han desarrollado las áreas que hay todavía vacantes, ya se está superando dicho techo. Y luego, finalmente, en cuestiones técnicas muy puntuales, vemos que, por ejemplo, en lo que es el tema del estudio acústico, que bueno, se ha comentado algo anteriormente, el estudio acústico, en particular, lo que estudia es la afección que producirá sobre la avenida España. Sin embargo, no se tiene en cuenta el hecho de que hay una zona de vivienda en la UE22 que está justo al lado, y pensamos que va a ser bastante difícil justificar los niveles sonoros en esas viviendas con la actual situación que tiene el polígono industrial. En resumidas cuentas, hay demasiadas cosas en contra para poder dar nuestro voto a favor, y por eso pues será en contra de nuestro voto. Gracias. Señor González. Sí, gracias, alcalde, compañero y compañera de la corporación y vecinas de Coín que nos ven por Canal Coín Televisión y Radio. Nosotros vamos a mantener, evidentemente, la misma postura que ya llevamos manteniendo desde hace años, porque este tema lleva años. Lo que se plantea, por aclarar el asunto un poco, por dar nuestra opinión, lo que se plantea son cuestiones meramente, como dice el propio informe, meramente de carácter urbanístico, técnico, y que no son cuestiones mayores, sino cuestiones menores, por lo que, existiendo informe favorable, informe urbanístico, informe del arquitecto municipal en tal sentido, donde se hace una serie de pequeñas modificaciones contempladas en la legislación, pues no podemos más que, primero, agradecer a los servicios técnicos por todo el trabajo realizado, agradecer a la empresa que está impulsando desde hace años y le está costando el dinero y el trabajo pues este expediente, y agradecer la labor de todos los que desde aquí, desde la corporación, pues están impulsando este trabajo. Nuestro voto va a ser a favor. Señor Pirz. Buenos días, señoras y señores, compañeros y compañeras, televidentes. Bueno, obviamente nosotros vamos a mantener nuestro voto a favor. En este caso, como hemos manifestado la última vez, es de agradecer de que, digamos, la problemática de este proyecto en particular ya viene, como ha dicho el compañero, ya de largo, de hace muchos años. No es solamente con esa parcela, sino con todas las naves de ese polígono en general. Y
Por otro lado, que me quisiera añadir que sí, que efectivamente esto ha sido un gran... que hay que apoyar a nuestro tejido empresarial. En este caso, el Maderas Menur es una empresa importante de nuestra ciudad que da empleo a coínos, a vecinos y a vecinas. Efectivamente, está sufriendo una situación difícil y que le impide el crecimiento de la misma empresa. Los informes técnicos son todos favorables, con lo cual, si los informes técnicos son favorables, podemos ayudar a una empresa asentada, coína, que da trabajo a coínos y a coínas, pues yo no entiendo las cortapisas que se le pueden poner a este tipo de proyectos, no solamente a este, sino a otros que a lo mejor podrán venir en un futuro, y nuestro voto va a ser, obviamente, a favor. Gracias. Señor Méndez. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, disculpar la no presencia de nuestro portavoz, Salvador Rojas, pero dada la premura de tiempo con que se ha convocado el Pleno, pues ha sido imposible cambiar los compromisos que ya tenían en el juzgado para esta fecha y esta hora. Con respecto al punto concreto, pues nuestro voto es a favor. Entendemos que de una vez debemos de terminar de solucionar los problemas del polígono de Lourdes, no solo para una empresa, sino para todas las empresas que están en el polígono, porque le afecta absolutamente a todas, y lo que queremos es que de una santa vez pues se termine y se dé todos los pasos y que tengamos suelo industrial disponible en aquella zona y solucionados los problemas de ese polígono que bastante tiempo llevamos sin solucionar. Por lo tal, nuestro voto será a favor, como ha sido en otras ocasiones. Gracias. Bueno, yo creo que si no va a haber ninguna más intervenciones, yo creo que podemos pasar a la votación de este punto. ¿Votar a favor del mismo? ¿Abstenciones? Bueno, todos los grupos a favor, excepto la abstención del grupo Unidas Podemos por COIN. Bueno, pasamos al punto, en este caso sería el 2, que es la declaración de urgencia, el punto número 4 del orden del día, que hace referencia a la adquisición mediante permuta de la nave del convento de Santa María de la Encarnación. El motivo de la urgencia es porque en su momento, bueno, todos conocen el mal estado de la nave del convento de Santa María de la Encarnación. Hace ya cerca de por lo menos 3 años tuvimos que declarar la clausura del uso de esta nave principal, de estas instalaciones, bueno, no son municipales, municipal es el convento, la nave no es todavía municipal. Tuvimos que clausurarla por el mal estado de conservación del tejado. Pedimos una subvención a la Diputación Provincial de Málaga y al cabo de los meses pues se nos requirió por parte de la Diputación que para poder obtener esa subvención de 202.000 euros y poder arreglar ese tejado, pues que la nave del convento tiene que ser titularidad del Ayuntamiento de Coín. Hemos llegado ya a un acuerdo con el Obispado, es precisamente de lo que se trata el punto que vamos a llevar en el día de hoy, que es esa permuta por parcela de Sierra Gorda, y el motivo de la urgencia principal es porque esa subvención o la justificación de esa subvención nos exige que el final del arreglo del tejado sea para final de octubre. Si tenemos que tener en cuenta que necesitamos aprobar esta permuta, posteriormente la inmatriculación del bien, que lleva también una serie de plazos, procedimiento de contratación de las obras que es mayor, que se lleva cerca de 2 meses por lo menos el procedimiento de contratación, más la ejecución de las obras, pues hace que tengamos los días contados y más bien vamos cortos de plazo. Por eso, aprovechando que habíamos convocado este pleno extraordinario urgente para el punto número 1, el del SUPI 1, pues creíamos que era también conveniente meterlo en este pleno extraordinario urgente. Ese es el motivo de la urgencia y es por el que tenemos que proceder primero a la votación de este punto. ¿Voto a favor de la declaración de urgencia? Pues en este caso unanimidad también. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso pasamos al punto número 4, que como decía, lo explico un poco más extensamente. La intención que tiene el equipo de gobierno es adquirir mediante permuta la nave del convento de la Iglesia. El convento como tal es titular el ayuntamiento de hace ya 25 o 30 años aproximadamente, creo que era del 90 y poco, creo que era, pero la nave del convento en su día, pues la Iglesia no se lo vendió al Ayuntamiento de Coín y estaba a nombre del Obispado,
y que en base a un convenio que teníamos entre Ayuntamiento de Coín y Obispado, pues lo hemos venido utilizando a coste cero durante todos estos años. Motivado, como decía, en esta subvención que nos va a dar la Diputación Provincial de Málaga para el arreglo de la cubierta por un importe de 202.000 euros, pues el interventor de la Diputación nos dijo que no valía ese convenio de colaboración o de uso que tenemos en estos momentos con el Obispado y que teníamos que adquirir el bien. Pues en ese momento tenemos dos opciones: o perder la subvención y que se quedara aquello en mal estado y que terminara cayéndose algún día, o intentar llegar a un acuerdo con el Obispado e intentar adquirir este bien. Que, entre otras cosas, yo creo que era también una noticia importante, puesto que si en su momento se adquirió la parte del convento, creo que también, y sobre todo teniendo en cuenta el uso que le hemos dado a esa nave principal, que ha sido exclusiva por parte del Ayuntamiento para realizar numerosos actos culturales de otra índole, pues creo que era una noticia importante y un paso importante que el Ayuntamiento de Coín también adquiriera un BIC, que es un bien de interés cultural, y por lo tanto aumentáramos el patrimonio de la entidad local. Bien, como decía, hemos tenido conversaciones con el Obispado durante meses. Al final sabemos que no ha sido una negociación fácil, puesto que evidentemente la Iglesia también tiene una serie de estamentos y demás. Pero en todo momento, bueno, nos dijeron que si realizábamos una valoración, una tasación, que la encargamos por parte del Ayuntamiento de Coín, que se valoró en 162.000 euros esta edificación, pues que íbamos a llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que sucedía? Que evidentemente 162.000 euros de dinero en las arcas, en las cuentas públicas, pues no nos sobraba ese dinero para comprar esa nave principal, y la propuesta que le hicimos al Obispado era de hacer una permuta por parcela de Sierra Gorda. Lo que, como consta en el expediente, la permuta, que es lo que, vuelvo a repetir, que es lo que en este caso tenemos que aprobar en el día de hoy, es por 4 parcelas de Sierra Gorda, de las que son, por supuesto, titularidad del Ayuntamiento de Coín, y pues la permuta, prácticamente la valoración, estamos hablando de 162.000 euros la valoración de las naves del convento y 159.000 euros la de las parcelas. O sea, hay escasamente 3.000 euros de diferencia a favor del Ayuntamiento en cuanto a lo que es esa permuta, esa compensación. Tenemos también el escrito y el acuerdo del Obispado diciendo que sí, que les parece bien la permuta por esas 4 parcelas, y bueno, pues si aprobamos esta permuta de estos bienes, pues procedería, como decía anteriormente, a la inmatriculación del bien, publicaciones que lleva también, contratación de las obras, ejecución de las obras, y que esperemos lo terminemos antes de final de octubre y que podamos volver a utilizar ese bien que, como todos saben, pues lo utilizamos muchísimo por parte del Ayuntamiento, por parte incluso de, en muchos casos, colectivos, hermandades, asociaciones y demás. Y bueno, yo creo que al final se resume también que si el Ayuntamiento de Coín puede adquirir uno de los bienes más importantes que hay en esta localidad, que es un bien de interés cultural como es la nave del convento, pues también sería o es una gran noticia. ¿Alguna intervención? Señor Guzmán. Sí, buenos días a todas y todos. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar este punto. Independientemente de la tasación que se ha hecho y de la valoración económica que se hace, que es prácticamente igual, un bien y otro, pensamos que hay una valoración por encima incluso de la económica, y aquello es un bien cultural importantísimo para Coín, que para nosotros tiene mucho más valor que cuatro parcelas. Bien, es verdad que esto ha sido un despropósito pues desde hace tiempo. Bueno, despropósito que se da en la Iglesia, en muchos municipios, en muchas ciudades. Como sabemos, aquello es un bien inmatriculado, es decir, que ni siquiera la tenía matriculado la Iglesia. Bien inmatriculado significa que no pertenece a esa entidad o persona a la que se refiere. De hecho, en los acuerdos que se están produciendo ahora mismo desde el Gobierno central por primera vez en España, con la Iglesia, lo que se está consiguiendo es que determinados bienes inmatriculados se devuelvan a quien pertenece, que es es público y es de todos y de todas.
Entonces, pues, en definitiva, se le está pagando a la Iglesia por un bien que nunca ha sido suyo, puesto que estaba inmatriculado, igual que tiene muchísimos otros inmatriculados. Ya se podía considerar pagada con los bienes que sigue teniendo inmatriculado, que son cientos y cientos en toda España y que, por tanto, no les pertenece a la Iglesia. La Iglesia, cuando hay que arreglar, porque efectivamente aquello es urgente, pensamos pues arreglarlo y no dejarlo de caer. Cuando hay que arreglar, pues es cuando pues decide pues quitárselo de encima, porque no estaban dispuestos a arreglar aquello. Aquello, con un convenio que teníamos, dependiendo el mantenimiento con ese convenio del ayuntamiento, se permitieron, como todos los coínos y coínas saben, censurar determinadas actividades culturales. Y eran ellos pues lo que decían, lo que se podía hacer allí y no. Con esto pues ya no nos van a poder censurar. Aquello efectivamente es un lugar donde se van a poder hacer pues todas las actividades culturales que el pueblo considere. Por todo esto, como digo, nosotros los vamos a apoyar. Pensamos que eso ya era público, ya tenía que haber sido público, pero si en este momento podemos aprovechar, aún haciendo una permuta con un bien patrimonial que tenemos en Sierra Gorda, hay que aprovecharlo, y ese sitio es un sitio que tiene que ser de todos los coínos y coínas, y es un bien cultural, como se ha dicho, importantísimo para dejarlo de escapar. Así que lo vamos a apoyar. Señor González. Sí, gracias, alcalde. Bueno, aquí otra vez nada más que cabe felicitar el trabajo realizado por tanto técnico como por los concejales del ramo, porque detrás de este expediente, el que sepa un poco, pues valga la redundancia, sabe el trabajo que ha tenido hecho con cultura, con el obispado, etcétera, etcétera. No compartimos la visión que hace la portavoz de Unidas Podemos en cuanto a que los bienes inmatriculados no pertenecen a esa titularidad. ¿Cuántos inmuebles hay inmatriculados y se sabe perfectamente de quiénes son, ¿no? Es decir, que eso habría que hacer un estudio de cada bien. No decimos que en este caso no compartimos, pero puede ser que otros bienes sí, pero eso dependerá de cada bien en concreto. Hay que utilizar la permuta, y ya hemos preguntado por este portavoz de Andalucía por sí, que cómo van a ir los gastos. Se nos ha dicho que va a ser 50-50, cada uno pagará sus gastos en cuanto a impuestos. Y lo que comentaba con el señor Pir, ahora pues la Iglesia va a empezar a pagar IBI, porque esto ya los bienes que adquiere no son bienes de interés cultural, como es este, y pagará comunidad y generará pues otro gasto que redundará a su vez en el pueblo de Coín. Estamos de acuerdo en esta adquisición porque es que es fundamental para primero, no dejar otro inmueble así parado del funcionamiento de nuestra ciudad, toda vez que necesita una reparación importante, y sabemos que si el obispado se tuviera que poner a arreglarlo, tardarían años, por decir algo, y habría que echarle otra mano más. Con lo cual, esto redunda en moverse, y estamos de acuerdo en esta actitud que se ha tenido con este inmueble, además de lo importante para la cultura y el movimiento artístico de nuestra ciudad. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor. Señor Pir. Bueno, nuestro voto va a ser a favor también. No obstante, por la relación que tengo con Sierra Gorda, sí que le rogaría al ayuntamiento pues ponerse en contacto con la organización, con la gerencia o la administración de Sierra Gorda, informarles cuáles son los pasos, si esto es como una propiedad privada normal, si se aplican todas las mismas reglas como a un vecino normal, si es que se sabe, si la Iglesia en este caso pretende venderlo, pretende mantenerlo, pretende instalar algo relacionado con la Iglesia en sí, pues toda esta información yo creo que debería trasladarse también a la urbanización para que tenga constancia y pueda actuar correctamente. Gracias. Sí, señor Méndez.
Sí, buenos días de nuevo. Bueno, en este punto, en principio, vamos a hacer un acto de fe por la documentación que se aporta. Entendemos que la Iglesia debe, la adquisición de la nave de la Iglesia del Antiguo Convento de Santa María es interesante para el Ayuntamiento, pero también es interesante la venta o la permuta para la Iglesia en este caso. Se deshace de un bien que no le tiene productividad ninguna, entre comillas, y le puede ocasionar gastos y se beneficia de unas parcelas que pueda ser líquido en el momento que quiera. Nos hubiese gustado ver la explicación, en este caso estamos, el motivo de la urgencia, estamos ante la actitud o la decisión de una persona, un cargo, un responsable de Diputación que para unos casos, según la explicación que nos han dado, exigen que sea propiedad el inmueble del Ayuntamiento y en otros casos no exigen nada para que una subvención esté. Estamos ahí un poco en el aire al antojo, el capricho o la interpretación de la persona que coja la documentación, cosa que nos extraña también un poco. Pero en fin, por ese punto bien, y entendemos que hay que tomar la propiedad del inmueble. Nos hubiese gustado tener más tiempo para ver documentación. No hemos visto la tasación del inmueble que se ha hecho sobre esa valoración. Entendemos que será correcta, que estará bien. No sé si hay condicionantes, no hay condicionantes en la propia tasación. Normalmente, estando una inmatriculación, el propio tasador condiciona lo mismo que le está pasando a los señores que tienen las naves en el polígono de Lourdes que acabamos de hablar. Siempre hay muchos condicionantes cuando no está inscrito correctamente y las propiedades de las cosas y pierde mucho valor y hay que salvar ciertos condicionantes a la hora de hacer cualquier operación. Dicho esto y aclarado esto, nuestro voto será a favor porque creo que es interesante para que el pueblo de Coín de una vez por todas tome la propiedad de este inmueble, que lo estamos manteniendo y que sigamos haciendo uso de él ya de una forma más concreta. Por lo dicho, nuestro voto, aclarado todo esto, será a favor. Gracias. Sí. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, la permuta está condicionada, el acuerdo de pleno, y de hecho viene así en los documentos, a la inmatriculación del bien. Efectivamente, si no está inmatriculado, no se puede hacer la permuta. Y es una condición resolutoria que viene en los documentos. Pero bueno, ya está hablando con el registrador, está hablando con la notaría y no va a haber ningún tipo de problema. Si lo hubiera, no se pudiera matricular el bien, pues por supuesto no se podría proceder a la permuta y no procedería hacia adelante el expediente. Pero bueno, no tenemos motivos por el que no vaya a tirar hacia adelante, porque como digo, está acordado ya con el registrador y con el notario de Coín. En cuanto al tema de la titularidad, efectivamente, como decía el señor González, una cosa es que esté inmatriculado y otra cosa es que no sea de la Iglesia. A todos los efectos y la constancia que tenemos es que ese bien es de la Iglesia, pero como son bienes que tienen tantísimos años y de hecho todos sabemos y conocemos numerosas propiedades no de la Iglesia, de titulares privados que por algún motivo o por otro no están en el registro de la propiedad. Y eso no significa que a todos los efectos no sea titularidad del obispado. En este caso sabemos y tenemos constancia por los datos históricos de que eso es del obispado y simplemente pues está el fallo de haberlo inscrito en el registro de la propiedad. Pero si evidentemente tuviéramos datos de que eso es del Ayuntamiento de Coín, no podíamos proceder a esta permuta. Al revés, hubiéramos luchado en los juzgados y hubiéramos peleado la titularidad de ese bien y ya está. Pero en ningún momento no tenemos ningún indicio de que eso en ningún momento de la historia haya sido del Ayuntamiento de Coín ni de otro titular que no haya sido del obispado. Y en cuanto al señor Pir, en el caso de la permuta, la Iglesia adquiere esos 4 bienes, esas 4 parcelas, en las mismas condiciones que cualquier titularidad privado. Es decir, pues, aquello tiene un plan parcial, aquello tiene una normativa urbanística que tienen que aplicar, allí no se puede hacer otra cosa que no sea vivienda, puesto que es una urbanización que es residencial. Para hacer otro tipo de edificaciones tiene que ser en un suelo de equipamiento, que en un suelo residencial pagarán su IBI como todo el mundo, pagarán su agua si lo construyen y cuando lo vendan pues pagarán sus impuestos si lo venden como cualquier otra. Es decir, que no hay ninguna diferencia con respecto a cualquier privado como privados que han comprado las parcelas que hemos vendido del Ayuntamiento de Coín u otras operaciones que se puedan hacer privadas en la urbanización. O sea que a esos efectos no hay nada que diferencie con respecto a otra persona del obispado, ¿vale? Y bueno, yo creo que está todo contestado. ¿Alguna intervención más del mismo? No. Pues pasamos a la votación de este punto. ¿Vota a favor de la permuta?
pues unanimidad. Muchas gracias. Bueno, pues como era un pleno extraordinario urgente, no hay, por supuesto, más asuntos de urgencia, no hay ruego de preguntas y se da por finalizada esta sesión. Muchas gracias.